Ahí estamos. Para comenzar, yo le dije que en la cartilla había una actividad número 1, que era un cuestionario. Ahora lo comparto en la pantalla y lo vamos desarrollando rápidamente, es como para una introducción. Lo que vamos a ver hoy es el tema de la problemática de educación y trabajo, la relación esta que hay entre el trabajo y el sistema educativo. Siempre ha sido un tema complejo, de debate dialéctico, si la escuela cumplía la función para formar integral de la persona o para el trabajo. Generalmente hemos podido ver, por ejemplo, en la otra unidad, que la escuela tenía una función para algunas teorías de inculcar la ideología dominante y otra para mantener la cohesión de la sociedad y transmitir los valores de una sociedad, de una sociedad adulta a una sociedad joven, una generación joven. Y espera que... Ahí está. Y el mundo empresarial espera del sistema educativo que provea personas ciudadanas formadas, pero a veces cuestiona esa formación. Por ejemplo, hay carreras, por ejemplo, ingeniería de petróleo, cuando egresan de la facultad pueden entrar en IPF, pero cuando entran en IPF le preguntan o forman en los que necesitan realmente para aquellas funciones que van a trabajar en IPF. Vamos a ver algunas preguntas como para entrar al tema. ¿Qué responden ustedes? ¿Qué responsabilidad tiene el sistema educativo en la creciente desocupación juvenil? ¿Ustedes creen que tienen alguna responsabilidad? Sí, sí, bastante. Sobre todo porque se ha alejado bastante el sistema educativo en lo tecnológico con lo que se está usando en la industria. Uh-huh. ¿Otra opinión de los compañeros? Yo creo que el sistema se ha ocupado en preparar ciudadanos para insertarse en el mundo laboral y es muy cambiante nuestra sociedad. Entonces, las personas que empezamos a formar cuando entran al sistema educativo, cuando salen, ha cambiado con las necesidades laborales de la sociedad y es difícil lograr hacer que se inserten. Por ahí la mirada está ahora puesta esto en el desarrollo de competencias y capacidades para que no sean funcionales al mercado del trabajo, sino que sean funcionales a sí mismos y puedan insertarse en cualquier actividad. Bueno, ahora la segunda pregunta es, ¿la escuela es suficientemente competitiva en cuanto a la exigencia de calificaciones del mercado de trabajo? No. No. ¿Por qué? Porque Algo hablaste recién. en la escuela el sistema actual es muy laxo. No se les condiciona a los alumnos con responsabilidades, ni siquiera con el cumplir un horario de forma permanente y puntual. Y tienen infinitas posibilidades si les va mal. Entonces, en el medio laboral es muy duro. A la segunda equivocación ya te rajan, así que no es tan sencillo. Eso es Tal vez ¿sí? Las escuelas técnicas se acerquen un poquito más, pero el resto, como dice ahí mi compañero, me parece que todavía es marcada la diferencia entre un ambiente. Para mí la escuela no le sirve al mundo del trabajo. O sea, el primer error es creer que la escuela para mí, tiene que formar a las personas para el mundo del trabajo. La escuela tiene que formar personas y tienen la libertad desde los diseños. Vos lees los diseños curriculares y nos dice en ningún lugar que se inserten al mundo del trabajo. Luego termina un ciclo, un nivel, un año, una carrera. Así que mientras creamos que la escuela tiene que servirle al mercado, no vamos a poder pensar en el desarrollo de una escuela que forme personas integrales. Esto, de cierta forma, tiene que ver con la tercera pregunta. Dice, ¿hasta qué punto la socialización escolar es eficaz para el futuro laboral
de los jóvenes. En ese sentido, lo que plantea su compañero anteriormente, esto del cumplimiento del horario, de las responsabilidades, de las tareas, es parte de la socialización, un poco lo que se ve en el currículum oculto, ¿no es cierto? No son competencias que están dentro de los contenidos, de los programas, de los distintos espacios curriculares, pero se ven a lo largo de las materias. ¿Ustedes creen que se está cumpliendo ese proceso de socialización? Ya vamos a ver en la próxima unidad con los conceptos de socialización, ¿no? La socialización secundaria que se da en la escuela. ¿Ustedes creen que se está cumpliendo actualmente? Y eso, no sé si se me escucha. Buenos días. Hola. Creo que esa parte del concepto de socialización, en una parte del libro comentaba de que, en cierto modo, si bien no es explícito, pero en cierto modo el trabajo se comporta como la escuela. Es decir, que si vos haces alguna cosa que no es correcta, si incumplir alguna norma, podemos decir, calificaciones dentro de las empresas. Funciona así, porque bueno, me desempeño en el rubro también empresarial, en el cual vos tenés calificaciones y tenés indicadores que a vos te van a decir cómo tenés que trabajar y cuáles son tus objetivos. Y me parece que en cierto modo tiene mucha relación a la escuela, que tenés premios y castigos, e inclusive de esa manera se comporta el mundo empresarial. Entonces, si bien no es necesario que la escuela forme a gente para el trabajador, pero en ese todo tiene que estar indicado o como currículum oculto que se tiene que preparar porque el mundo laboral trabaja de esa manera. Uh-huh. Y ahora la otra pregunta. Si no es una malversación social dedicar tantos recursos a la educación superior, con muchos graduados y licenciados que se ven abocados a desocupaciones o realizar trabajos por debajo de su nivel de calificación. Estas preguntas tienen, ahora actualmente también hay muchas desocupaciones en ciertas profesiones, ¿no? En una época, ¿se acuerdan? El arquitecto taxista. ¿Usted cree que una malversación en ese sentido? Y tenemos bastantes tipos de malversación, porque también tenemos el arquitecto o ingeniero que agarra una valija y se va. Sí, nosotros gastamos recursos formando personal humano que después lo perdemos. Sí, pero esto yo creo que tiene más que ver con modelos económicos, modelos políticos, ¿no es cierto? Para la persona que pasa por la universidad o por el nivel terciario, universitario, es un cambio profundo, ¿no es cierto? Creo que en cierta forma faltan planificaciones, la vinculación del sector político con el económico y el educativo, y planificar en cierta forma las carreras. Yo soy aparte de docente, soy director de una unidad ejecutora de capacitación de la universidad para el personal no docente, y tenemos a cargo 2 carreras. Antes teníamos 4, pero después se cerraron 2, una tecnicatura y una licenciatura en gestión y administración universitaria, y después teníamos en documentación. Y hace unos 6, 7 años atrás hubo una reunión de distintos directores de distintas carreras, donde nos presentaron el plan de la universidad para la creación de nuevas carreras. Habían hecho todo un estudio, entonces la universidad tenía la postura en ese momento para crear nuevas carreras, era que fueran necesarias y que fueran demandadas, que se conjugaran esos 2 requisitos, demandadas y necesarias. Porque hay a veces que hay carreras que son demandadas. Por ejemplo, acá en la ciudad, supongo que en el Gran Mendoza, supongo que también en el sur, la creación, hay una gran demanda, diríamos, que en la universidad se crea la carrera de psicología. Pero en cierta forma, en la carrera de psicología, en la ciudad hay 5 universidades privadas que están dando esta formación, y hay un gran número de psicólogos es decir, que se están superponiendo tareas. Es decir, que es demandada y, entre comillas, pongo, no es necesaria porque ya está cubierta esa oferta. Si es necesario, quizás una carrera de psicología pública, ¿no es cierto?, gratuita. Y la otra, hay carreras que son necesarias, pero que no son demandadas. Por ejemplo,
geología, logística. Hoy, con la pandemia, se vio la necesidad de todo lo que eran los profesionales en logística, ¿no? Entonces, a veces no hay estudio, a veces, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, todas esas universidades que se han creado, las últimas universidades, más por razones políticas, ¿no? Porque todo intendente quiere tener una universidad en su partido allá en Buenos Aires. Por eso a veces falta planificación. Después con esto, es cierto que hay puestos de trabajo que no se cubren por falta de personas capacitadas. ¿Pueden dar algún ejemplo? ¿Cómo, profesor? Que no le escuché bien. Si hay ciertos puestos de trabajo que no se cubren por falta de personas capacitadas. Sí. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, como justo acababa de mencionar, en el rubro del petróleo, hay puestos de trabajos específicos que muchas veces, podemos decir, hay compañeros que son de otros países inclusive, que vienen de Venezuela o de algunos otros lugares, que como no hay podemos decir, no hay mano de obra calificada, se están cumpliendo estos puestos de trabajo con personas de otros países porque sinceramente no tenemos esas formaciones. Uh-huh. Y, por ejemplo, en todo lo que es las TIC, ¿no es cierto? Hoy hay una gran demanda en la formación en todo lo que es la tecnología de la información, ¿no? En comunicación. Y después, si hay algunas profesiones, ocupaciones que tengan mucha expectativa, nada favorable. Bueno, expectativa, por ejemplo, esta en la informática, pero algunas carreras que no tengan expectativa. No sé si carreras, ocupaciones, puede ser operarios, por ejemplo, de alguna industria, los operarios de industria. Uh-huh. O carreras, por ejemplo, yo hablé, por ejemplo, el derecho o psicología, que están muy saturados, diríamos, que quizás es muy difícil encontrar, ¿no? Y después, esta pregunta creo que tiene vigencia durante los últimos años, ¿no? La situación de una descalificación de la mayoría y recalificación de una minoría, ¿se puede aplicar también a la enseñanza? ¿Comprenden la pregunta esta? ¿Qué significa una descalificación de la mayoría? ¿Podría dar un ejemplo, profe? Y sí, esto, por ejemplo, antes, para ser cadete de una farmacia, ¿qué se necesitaba? Saber leer y escribir y la bicicleta, ¿no es cierto? Leer, escribir y andar en bici, sí. Sí. Y hoy para ser un cadete, o por ejemplo un delivery, ¿qué se necesita? Y por lo menos la secundaria terminada, ¿no es cierto? Secundario. ¿Ah? Al menos el secundario, sí. De la secundaria. Y a veces te piden idioma o informática. Es decir, que ha habido un crecimiento en la demanda educativa, pero no significa que un mejor salario como era antes, ¿no es cierto? Y la recalificación de una minoría, que hay ciertas profesiones que son gran demandadas, por ejemplo en las TIC, que tienen un reconocimiento económico bastante importante, ¿no? Bueno, las otras son repetitivas, ¿no es cierto? Si la tecnología y la ciencia nos libera de trabajos fatigosos, desagradables y rutinarios. Y en algunos aspectos, sí. Sobre todo en las fábricas donde los trabajos del operario eran muy monótonos. Es más, el trabajador perdió ese trabajo porque se tecnificó. Y en cierta forma nosotros lo vimos, nos ató la tecnología el año pasado, ¿no es cierto? Con esto el tema de estar conectados. Yo siempre pongo un ejemplo, cuando teníamos horario de consulta, cumplíamos nuestro horario de consulta en la facultad y después nos volvíamos. Ahora con el tema de la conexión o un WhatsApp o un correo o generar horarios distintos, ¿no? Y trabajamos más horas que otras. Bueno, las otras preguntas tienen que ver con respecto a repetitivas con esto de la descalificación o nuevas carreras. Esto, algo que se habló, una de las otras preguntas es si las
la escuela tiene que preparar para el trabajo, para la vida. ¿Ustedes qué responden eso? Un poco han estado hablando. Para la vida. Y sí, yo creo que es tanto para la vida como para el trabajo, ¿no es cierto? Para las dos, pero principalmente para la vida, ¿no? Y dentro de la vida prepararnos para el mundo del trabajo. Ahora, antes de entrar ya a los temas específicos, voy a pasar un video, dejo de compartir esto, como para introducirlo al tema del trabajo. Es un estreno mundial, ¿saben? On the nut cycle. Nuts coming through loose on bench 5. Attention, foreman. Back. Section 5, more speed, 4-7. Relief man passing. Relief man passing. Hey! Quit stalling. Get back to work. Go on.
A ver, ¿qué pudieron observar dentro de esta película y cómo lo vinculamos con la educación? ¿Esto es una fábrica de qué tipo? Es del modelo fordista, ¿no es cierto? Producción en serie, claro. De producción en serie, donde el obrero que veía, bueno, una sola parte de la producción. Y las fábricas eran distintas, dado que a las que son ahora, ¿no es cierto? Entraba toda la materia prima y sacaba un producto. Hoy, ¿qué pasa? ¿Cómo son las fábricas? Las fábricas a veces fabrican una sola pieza y se manda a otro lado donde se ensamblan, ¿no? Y también el sistema, el modelo de trabajo ya no es el fordista. Hoy, por ejemplo, tenemos el sistema de la que denominamos McDonaldización del trabajo. ¿Qué hace un chico del McDonald's? Tiene que hacer de todo, ¿no es cierto? De preparar la papa frita, atender al público, limpiar, atender las cajas. Es decir, que también ha cambiado el mundo de trabajo. Yo a veces he utilizado otra parte de otra película que es el Recursos Humanos, que es del 99, que muestra la situación en Francia con la desocupación y un chico que egresa de Recursos Humanos va a hacer su pasantía en la fábrica donde trabajaba el padre. Y en ese momento estaba el debate de las 36 horas, que era una legislación para disminuir la desocupación. Y se ve ahí la situación de la fábrica totalmente distinta. Ahora voy a volver a compartir la pantalla. Como yo le dije que educación y trabajo siempre ha sido un tema dialéctico, de debate, quienes más se encargaron, diríamos, de estudiar el tema de esta relación fueron las corrientes marxistas, ¿no es cierto? Ustedes pudieron ver cuando analizaron el capítulo 1 por Marx, que Marx no había trabajado en educación, sí sus postulados se plantearon, ¿no? Y hubieron proyectos en la Unión Soviética, en España, o en distintos sistemas educativos donde se vinculaba la educación con el trabajo, ¿no es cierto? O el modelo de la escuela nueva que utilizaban el trabajo como sistema pedagógico. ¿Cómo ha sido esta relación entre el mundo del trabajo y la escuela? Antes en el sistema feudal estaba todo vinculado. Se daba todo en la familia, ¿no es cierto? En la familia se daba la socialización, la educación, el aprendizaje y el trabajo. O salvo aquellos trabajos que se daban en los sistemas, en los gremios, diríamos, del medioevo, o aquellos que se podían ir a estudiar en las universidades que recién se habían creado, derecho o sacerdote. Pero a partir de la revolución industrial se rompe esta relación y se crean, bueno, las fábricas, el sistema productivo por otro lado, el sistema educativo por el otro, y la familia cumpliendo su rol de socialización primaria. El debate que se plantea principalmente en el siglo XX y continúa actualmente, es si hay correspondencia entre el mundo del trabajo, el sistema escolar, y el sistema escolar, entre el sistema productivo, el mercado de trabajo con el sistema escolar. Gran parte del siglo XX, es decir, podríamos analizar después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, hubo una gran correspondencia entre el sistema educativo y el sistema escolar. Fue la euforia del estado de bienestar, recuerden en Estados Unidos el tema del estado de bienestar, donde las políticas económicas de Keynes, donde había una gran participación del Estado en la economía. Y acá en la Argentina, todo el modelo de sustitución de importaciones, donde se crearon fábricas, ¿no es cierto?, que para sustituir las importaciones, y se necesitaba manos de obra calificada. En la época de la creación de las escuelas técnicas, de la Universidad Obrera posteriormente la Universidad Tecnológica. También en Estados Unidos se planteaba que a través de esta política de intervención del Estado, las clases populares pudieran acceder a viviendas, sistemas de agua potable, gas, y también a
a bienes, por ejemplo, las edades, todo lo que es línea blanca doméstica, esto lo podemos ver a través de los dibujos animados de los supersónicos, los picapiedras. Pero el motor también de este sistema económico fue la escuela. Es decir, fue la época de la meritocracia, ¿no es cierto?, que se apostaba que la educación permitía un ascenso social, una inserción en el sistema económico para conseguir buenos trabajos y poder ascender socialmente, ¿no? Es decir, a mayor formación, mayor escuela, se va a poder tener una mejor calificación, una mayor producción y también un ascenso social. Pero este sistema, esta relación entra en crisis a partir de los 70, primero con la crisis del petróleo y después acá en nuestro país con el golpe de Estado, ¿no es cierto?, cuando se instala otro modelo económico. Y ya la escuela, y después en la época del 2001 también se nota más, que ya la escuela no permitía, por más que teníamos educación, mejor acceso, es decir, hay una gran demanda por el sistema escolar, pero esto no nos aseguraba un ascenso social, es decir, no había una relación entre el sistema productivo y el sistema escolar. Esperen que he hecho algo mal. ¿Cómo se logra que una persona se inserte en el ámbito laboral, en el ámbito de desempeño laboral? ¿Qué tiene que hacer? Distintas actividades. Y para acceder a poder realizar esas actividades, tiene que tener competencias profesionales. Ustedes, en cierta forma, lo plantearon cuando estuvimos viendo las preguntas. ¿Qué son esas competencias? Disponibilidad de conocimientos que tienen las personas para desempeñarse efectivamente en diferentes situaciones. Acá podemos notar por qué la escuela dejó tener esas relaciones, esas vinculaciones con el sistema productivo. En la época de oro, digamos, de las escuelas técnicas, formaban buenos profesionales, pero en ciertos oficios, ¿no es cierto? Maestro mayor de obra, electricistas o manejo de tornos, pudieron ingresar a las grandes empresas nacionales como Agua Energía, obras sanitarias, pero cuando se privatizaron, estas personas quedaron sin trabajo, pero fueron indemnizados, y lo que pudieron poner fueron un kiosco, un remis, pero no se pudieron desempeñar, a plantearse, a ocuparse en esta nueva situación, en diferentes situaciones, desempeñarse en estas situaciones. Es decir, podemos ver la gran alta tasa de depresión, de suicidio. Es decir, que la escuela tiene que formar en competencia, es decir, poderse desempeñar efectivamente en diferentes situaciones. Y para lograr tener competencia tienen que tener capacidades, que son el conjunto articulado que se ponen en juego, interrelacionados en actividades. ¿Qué son estas capacidades? Las capacidades básicas, es saber leer, escribir, tratar los símbolos matemáticos. La genérica, es decir, el cumplimiento de los horarios, poder trabajar en grupo. Y las profesionales, que son específicamente técnicas, es decir, qué es lo que va a realizar en ese trabajo. De hace varios años, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Cuyo, en los programas se trata de incluir este concepto de competencias laborales, es decir, habilidades concretas, conocimiento razonado, y establecer una relación entre el mundo del trabajo y la educación, ¿no? Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta en el concepto de las competencias de empleabilidad. Es decir, que son las habilidades básicas, las competencias interpersonales, la comunicación sistémica y tecnológica. Yo recuerdo que hace varios años a nosotros nos piden elaborar un programa de formación para mujeres que estaban desempleadas, y uno de los, con financiamiento del Banco Mundial, y uno de los conceptos que teníamos que trabajar es el concepto de empleabilidad. ¿Qué significa esto? Que la persona pueda acceder a un trabajo, ¿no es cierto?, a través de la entrevista, del uso de la tecnología, pero también poder mantener ese trabajo, ¿no? El cumplimiento del horario, ser responsable. Es decir, el concepto de empleabilidad se tiene que ir incorporando. Ahora vamos a ver ya algunas de las teorías, digamos, que vamos a analizar. En función de los clásicos, ¿se acuerdan que habían tres
paradigmas, el tradicional o funcionalista, el crítico, marxista o materialismo histórico y el weberiano o interpretativo. Dentro de las corrientes funcionalistas o tradicionales, vamos a ver la teoría del capital humano, de Theodor Roosevelt. Acá siempre hago paréntesis aparte, no se confunden con Bourdieu, que habla, que ustedes lo han visto en teoría de la educación como la teoría del capital. Recuerden que en la otra clase planteé que no existe en Bourdieu la teoría del capital, la teoría de la reproducción. Habla de los capitales económicos, social, cultural y simbólico. ¿Puedes volver a repetir los 3 capitales funcionalistas? Los 3 paradigmas. Los 3 paradigmas. Sí, el tradicional o funcionalista, el sociocrítico del conflicto materialista histórico, o más conocido marxista, y el weberiano, diríamos, el interpretativo o teoría de la acción. Eso es lo que relacionamos con el problematizador en educación. El interpretativo, el weberiano, es el que podríamos relacionar con el problematizador. Si lo traemos a educación, sí, es el actual. Sí. Dentro del funcionalista vamos a ver la teoría del capital humano, que es de Theodor Roosevelt. Esta teoría se inicia, diríamos, después de la Segunda Guerra Mundial, un poco lo que planteé anteriormente, ¿no? Y está vinculado con la relación de educación y trabajo, también llamado como funcionalismo tecnoeconómico. Ellos se basan en el concepto de la meritocracia, ¿no es cierto?, de que para poder ascender socialmente, insertarse en el mundo del trabajo, en la sociedad, hay que apostar al sistema educativo. En cierta forma, nosotros, que provenimos de una clase media, tanto nuestros padres, nuestros abuelos, nos decían, no te puedo dejar gran capital económico, pero lo que te puedo dar estudio que te va a servir para tu vida, diríamos, ¿no? De cierta forma, esta teoría está basada en eso. Surge en la Segunda Guerra Mundial, en la época de oro del capitalismo, ¿no? Esto está planteado por un historiador, Eric Hobsbawm, un historiador marxista inglés, que plantea que el siglo XX fue un siglo corto. ¿Por qué un siglo corto? Porque dice que empezó a partir de la Primera Guerra Mundial y termina con la caída de las Torres Gemelas, es decir, que fue un siglo corto, no de 100 años. Y que el capitalismo tuvo una época de oro que fue de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis del petróleo, donde se apostó a la educación, al desarrollo económico y una gran relación. Fue el concepto de la sociedad meritocrática, que hoy está en debate, ¿no es cierto?, porque se plantea si todos partimos de la misma línea de largada. Esta teoría en Estados Unidos tuvo mucha influencia y acá en la Argentina, a través del desarrollismo, tanto los partidos mayoritarios tuvieron inserto, tanto el peronismo como el radicalismo y el desarrollismo plantearon esto. Fue la época de sustitución de importación, donde se necesitaban técnicos, fue la época de la creación de las escuelas técnicas, de la ENET y de la Universidad Obrera, y a partir de las 60 la creación de las universidades privadas, ¿no es cierto?, con una gran inserción en todo el país. Pero acá, ¿por qué se llama la teoría del capital humano? Porque analiza a la educación como otro capital, como un capital físico. Entonces, para todo capital, para que tenga rentabilidad, ¿qué hay que hacer? Invertir, ¿no es cierto? Entonces, esta teoría plantea que hay que invertir en educación, tanto a nivel macro, es decir, que un país que invierte en educación va a tener un desarrollo tecnológico y económico. Y a nivel micro, como en el caso nuestro, podemos tener una mayor inserción y un mayor desarrollo económico y ascender socialmente, ¿no? Entonces, esta teoría plantea que los recursos humanos tienen distintas dimensiones. Cuantitativa, el número de personas, es decir, cuántas personas trabajan, las horas trabajadas, y cualitativa, las habilidades, conocimientos, es decir, para realizar un trabajo. Por ejemplo, durante el proceso de globalización, ¿dónde se instalaron las fábricas, las multinacionales? En los países, por ejemplo, del Asia del Este o en África, donde ¿qué había? Una gran cantidad de mano de obra barata, ¿no es cierto? No estaban calificadas. Pero a partir de ahora, en la cuarta revolución industrial, estas fábricas se están trasladando de vuelta a los países centrales. En el 2017, 2018,
En Alemania, Volkswagen, Adidas, volvieron a instalar sus fábricas totalmente robotizadas. Es decir, que no hacía falta tener gran cantidad de personas. Hoy un robot puede hacer el trabajo de muchas personas. Y también las fábricas evitan los conflictos gremiales o personales. Entonces, hoy hay que apostar más a la formación, a tener habilidades cualitativas. ¿Qué hacen hoy las fábricas cuando se instalan, buscan instalarse en un lugar? Hoy no es tan necesario que la materia prima esté cerca. Ustedes, por ejemplo, en San Rafael pueden ver con el proyecto de potasio ahí en Río Colorado, donde se va a extraer ahí y donde se va a producir, a tratar en Brasil. Es decir, por todo el tema de logística. Es decir, que hoy no se necesita, diríamos, que la materia prima esté cerca de la producción. Sí, lo que hacen hoy las grandes empresas es estudiar cuál es el nivel educativo de una región, cuántas universidades tiene, cuántas profesionales tiene, de qué área. Por ejemplo, yo participé en un proyecto en el 2000, en la década del 2000, que se llamó Mendoza, de la universidad, ¿no? Mendoza 2012. Se estudiaron distintas dimensiones y dentro de eso el educativo. La CEPAL plantean que para que una persona no caiga en niveles de pobreza tienen que tener 12 años de educación. Es decir, todo los ciclos educativos completos. Pero en ese momento, con el censo de 2001, Mendoza tenía la misma cantidad de analfabetos que universitarios. Es decir, un promedio de 45.000 universitarios, unos 45.000, 42.000 analfabetos. Pero lo preocupante, que el 75% de la población económicamente activa, es decir, mayores de 15 años, no tenían la escuela secundaria terminada. Es decir, que tenían grandes posibilidades, cuando veamos el tema de pobreza, de caer a una situación de pobreza. Entonces, la universidad planteaba que Mendoza estaba en una situación de riesgo educativo, ¿sí? Porque esta gran población que corresponde a la económicamente activa no tenía esos estudios terminados, ¿sí? Es decir, que esta teoría plantea que si no hay inversión o se trabaja en el tema del nivel educativo, en la formación de recursos humanos, solo habría posibilidad de aumentar la pobreza, trabajo manual y duro, ¿no? Es decir, a veces lo que pasa con ciertas personas que no están calificadas solamente consiguen trabajos con poca remuneración económica, ¿no? Entonces, esta teoría plantea que a mayor educación va a haber mayor productividad y un crecimiento que se va a traducir en un incremento en el Producto Bruto Interno. Es decir, si tenemos una inversión educativa, mayor productividad, mayor remuneración y mayor desarrollo en el Producto Bruto Interno. Esta teoría es netamente económica. Yo no le muestro, diríamos, hay ecuaciones donde plantean al nivel cuánto se invierte en educación, cuántos años va a ser el salario de cada una de las personas. Por ejemplo, en Argentina está determinado que una persona con 13 años de estudio gana casi 2 veces más que el que no estudió. También se analiza a nivel de pobreza, el nivel según las edades, cuánto es el porcentaje que tienen de escuela secundaria completa y cuáles no, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Brasil, una persona que tiene una maestría o un doctorado gana más de 4 veces que solamente han finalizado la secundaria. También los que tienen título bachiller en Chile ganan 2 veces más que aquellos que no tienen, igual que en México o en Colombia. Acá vamos a ver la situación, diríamos, la pirámide social argentina. Supongo que ustedes están en el 5% de lo que muestra ahí la pirámide, ¿no es cierto? Bueno, ahí ese 5% es la clase alta ABC1, que gana un promedio entre... Siquiera, profe, siquiera. No sé si la pirámide aplica hoy en día a la Argentina. Hoy en día hay mucha gente que selecto esa puntita de esa pirámide. No necesariamente
Por ejemplo, esto fíjese que está desactualizado porque es del el último trimestre del 2020. Ahí podemos ver que un 5% gana un promedio de 410.000 pesos con un piso de 250.000 pesos. Y después vemos las distintas clases sociales, ¿no es cierto? Hoy el nivel de pobreza es de 65.000 pesos, ¿no es cierto?, en la línea de pobreza. Y es la gran base, ¿no? Y mucho está que ver estos ingresos a veces con los estudios realizados, ¿no es cierto? Si los dos mayores integrantes de las familias tienen estudios, pueden llegarse. Vamos a ver cuál es el ingreso según la revista Forbes, los mejores trabajos pagos. Por ejemplo, un científico de datos gana $128.000 y un cirujano $357.000, ¿no? Después tenemos los dentistas, los médicos. Ahí creo que falta algo, ¿no? Los plomeros, y los plomeros ganan, por ejemplo, un plomero acá en Mendoza cobra más que Saldívar y Burgos juntos, ¿no? Un cerrajero un domingo la levanta en pala también. ¿Un qué? Un cerrajero un domingo. Sí, eso también Nunca se te ganan. trae la llave un domingo porque perdiste mucho dinero. Sí. No, esto, bueno, son las profesiones. Y vamos a ver en nuestro país cuáles son las mejores carreras pagas. Por ejemplo, los procuradores, los ingenieros navales, muchos están referidos a las carreras de ingenierías. ¿Y quiénes son las profesiones peores pagas? Fíjense, nosotros los sociólogos cobramos menos un 16%. Tenemos la arqueología, la danza y teatro, por ejemplo, los que están vinculados a esas áreas. Es decir, que a veces estas carreras artísticas o humanísticas son las menos pagas. Pero estamos viendo a Theodor Schur, que fue un gran teórico de la educación, y para contrarrestar, debatir con él, traje a un pensador actual argentino, que le he robado partes de una gran cita de Guido Winogrand, que dijo que billetera mata a galán, ¿se acuerdan? Sí, billetera mata educación. Sí, me acuerdo. Yo pongo billetera mata educación. Por ejemplo, un sueldo de un docente, según la paritaria nacional de ahora de septiembre, es el sueldo promedio 37.000 pesos. Y un profesor titular universitario, con dedicación semi, 54.644. Fíjese, debajo de la línea de pobreza. Pero hay otros rubros que ganan mucho más. Por ejemplo, los camioneros, 74.700 pesos el nivel inicial. Un chofer micro, el promedio es de 25.000 pesos. Y un personal no docente de la universidad, de categoría 1, que es la más alta, cobra 134.000 pesos. Es decir, más del doble que un profesor titular. ¿Ustedes creen, por qué creen que se da esto? Si el sistema, si al que tener mayor educación, por ejemplo, un profesor titular universitario tiene que tener maestría, doctorado, más de 20 años de profesión, gana menos que un camionero, que un chofer de micro. En primer lugar, creo que por los sindicatos. Tienen que ver. El sindicato ejerce presión sobre las paritarias y la parte salarial. Creo, no estoy seguro. Sí, yo creo que sí, principalmente por dos razones. Uno, por el modelo económico. Eso es lo que iba a decir, porque hoy el mercado posiciona más, no justamente a la educación como algo vital, sino a todo aquel oficio que permite el recurso, el traslado, la logística para mover el mercado. Y la educación en eso se entiende como más como más lerda para darle un movimiento al mercado. Por ejemplo, en los años 70, ¿cuáles eran los gremios fuertes? La UON, ¿no es cierto?, la Unión Obrera Metalúrgica o ESMATA, porque nuestro país estaba basado en una economía de sustitución de importaciones. A partir del neoliberalismo, nuestro país cambió un modelo de servicio. Por eso los camioneros, los choferes o los bancarios son importantes. Y lo otro, lo que planteaba recién sus compañeros, el tema de los gremios. Por ejemplo, los camioneros solamente, o los bancarios, por ejemplo, cuando se convoca una huelga nacional, un paro nacional, y si no adhieren los colectiveros, no tiene
buena adhesión, porque principalmente si se adhiere, el paro es casi total. Porque también es importante los gremios, el peso que tienen esos gremios. Por ejemplo, los camioneros ya sabemos que tienen, de la UTA también. Y podemos comparar entre el gremio de los no docentes universitarios con los docentes. Y otras reuniones a veces se suele hacer, o la comparación como para justificar por qué nuestros sueldos como docentes universitarios son menores, dicen, bueno, pero ¿qué cantidad de horas vos venís en la semana, por ejemplo? Claro. En relación con un personal no docente universitario. Y entonces, en esa comparación, si se lo mide solo en cantidad de horas físicas, es como que ahí nosotros perdemos. Sí, no, pero principalmente, fíjate, los no docentes, hay una sola federación, la FATUN, ¿no es cierto? En cambio, en el gremio docente hay 5 federaciones, creo que son 5, ¿no es cierto? Está la CONADO Histórica, CETERA, la tecnológica tiene otro. Hay algunos gremios, por ejemplo, las paritarias que firman con el gobierno porque son oficialistas, FADION, que pertenece al CONADO Histórica, no adhiere, ¿no es cierto? Es decir, que están partidos. En cambio, los no docentes solo tienen un gremio. Es decir, que el tema de la asociación gremial es importante, el peso que tienen los gremios, ¿no? Los camioneros amenazan con un paro y a los 2 o 3 días acuerdan, ¿no es cierto? Porque las pérdidas que tienen las empresas son grandes. Porque cortaron al país. Claro, o los bancarios, ¿no es cierto? En cambio, nosotros podemos estar 1 mes, 2 meses haciendo paro y no mueve la aguja, diríamos, económicamente actual, ¿no? Sí, tienen los pesos después. Es decir que a veces sí se apuesta, enseguida vamos a utilizar una de las frases estas porque a veces es cuestionable esto que la escuela permite un ascenso social. Esta teoría del capital humano está netamente financiada, a veces apoyada por los organismos multinacionales de crédito, como el Banco Interamericano y el Banco Mundial, que apuestan al desarrollo, diríamos, pero de ciertas carreras o ciertos niveles, principalmente la escuela primaria y la secundaria, y de ciertas profesiones o ciertas carreras. India, podemos tener ejemplo que en los años 60 era un país altamente analfabeto. Pero ¿qué hicieron ellos? Apostaron primero a cubrir la demanda, el déficit que tenían en el nivel primario, después el secundario, y hoy están apostando a ciertas carreras. Ellos han avanzado mucho en lo que es toda la ingeniería en la tecnología. Y en nuestro país, por ejemplo, tenemos las carreras prioritarias de hace varios años, que supuestamente son las que son más necesarias y que necesitan gran apoyo, digamos, a través de fomento, a través de becas, financiamiento de las carreras, por ejemplo, minería, petróleo, los profesorados de física y química. ¿Qué provocó esta teoría del capital humano en nuestro país? Principalmente una gran demanda por la población. Esto de que la Ley de Educación Federal de Educación hiciera obligatorio hasta lo que es hoy el tercer año de la secundaria o la EGB 3, o la Ley de Educación Nacional obligatoria hasta la secundaria, no es porque el sistema político que era necesario, sino porque la sociedad demandaba mayor educación. Antes la Ley Federal de Educación, que solamente estaba... a ver si entraba antes. Sí, ya, Juan, ya te doy la palabra. Antes de la Ley Federal de Educación, los padres mandaban a sus hijos a la escuela porque sabían que solamente con la primaria no iban a acceder a mejores puestos de trabajo. ¿Sí, Juan, que has levantado la mano? Sí, justo una de las cosas que también se relacionaba en unas preguntas de las que hiciste en la unidad 5, que me pareció justo para tocarlo, que hablaba que también las empresas necesitaban, también eran como un indicador de inversión y tiempo y dinero para que el empleado, ¿no es cierto?, cumpla con el desempeño de un puesto de trabajo. Entonces, sí.
empresas presionan, podemos decir, en cierto modo, o influyen en el sistema educativo para que ellos no tengan que estar invirtiendo tanto a la hora de que puedan satisfacer un puesto. Solo eso, ¿no? No sé si Sí, sí. suma. Bueno, esto fue lo que se planteó en esto de esta demanda una gran demanda del sistema educativo. Porque recién hemos estado viendo a nivel macro esto de los países tenían que invertir, pero a nivel micro también. Si nosotros invertimos en educación, vamos a tener una mayor rentabilidad. ¿Ustedes por qué están haciendo el ciclo profesorado? Ya son profesionales, ¿no es cierto? Porque el sistema sigue demandando capacitaciones. Pero más que capacitaciones, ustedes necesitan el título 1, ¿no es cierto? Tener el título de profesor para... Sí, sí. Sí. Yo siempre comento, antes, yo me recibí primero como licenciado en sociología, después cuando se abre el profesorado en la facultad mía de sociología hago, me acuerdo que todavía no estaba el profesorado, voy a un llamado a una escuela que pedían para sociología y gana un profesor de psicología que tenía una sola materia en la carrera de sociología, pero era el título 1, ¿no es cierto? Es decir, en cierta forma accedemos para tener ocupamos tiempo, dinero para poder tener ese título 1. Porque esto que ustedes están haciendo, también, por más que hoy no hay un arancel en el profesorado, hace varios años tenía un arancel, era pago, pero ustedes están invirtiendo tiempo, por ejemplo, costo alternativo, que está haciendo ahora en la mañana, podrían estar trabajando o descansando. También emocional o psicológico. A veces yo planteo las jóvenes profesionales que son mamás, tienen un bebé, hace 2 años atrás, cuando todavía era presencial, iba una mamá con el bebé recién nacido. Es decir, que esto también es un costo, pero tiene con el concepto de la idea de poder acceder al título 1 y poder tener una mayor posibilidad de encontrar un trabajo mejor pago o una estabilidad, ¿no es cierto? Este estudio, esta teoría plantea, diríamos, cuánto es la rentabilidad y plantea que por año tiene un 11% de estudio, un 11% más de un ingreso de trabajo. Bueno, esto también tiene que ver con esto de mayor inversión, mayor evaluación de costo y beneficios y tenemos esta rentabilidad, ¿no? Pero plantean que en cierta forma, según la familia que proveemos, tenemos mayor posibilidad de no acceder, ¿no es cierto?, a ciertas capacitaciones, lo que ofrece en esta teoría la alternativa de conseguir otros recursos sociales como becas, créditos, ¿no es cierto? Pero también esto es necesario que las familias tengan esa información. A veces en la misma universidad vienen chicos del interior, por ejemplo, y no saben que hay todo un sistema de becas para ayudar a esos estudios, ¿no? Pero también no todos que apuestan al sistema a la educación como un ascenso social lo logran. Hay una desigualdad, diríamos, social, étnica, por ejemplo, podemos ver en esta desigualdad de género que un profesional masculino gana mejor que una profesional femenina, teniendo el mismo título, ¿no? Está cierta discriminación, y también de etnia y de distintas situaciones sociales, ¿no? Esto en síntesis, diríamos, para esta teoría, diríamos, también esto del financiamiento, a veces tienen cierta rentabilidad, por eso a veces hay carreras que, por ejemplo, sociología, filosofía, las artes, que no son tan apoyados porque a veces para el sistema económico no son rentables, pero sí para la sociedad que necesitan estos profesionales. ¿Alguna duda? Yo en el aula, ahora cuando termino lo voy a habilitar, voy a subir este Power, y hay pequeños videos de cada una de estas teorías que serán de 3-4 minutos como para poder profundizar o aclarar algunas dudas que yo no he podido brindar. Vamos a hablar de las teorías de las redes. Estas ya ahora vamos a pasar con los 2 siguientes autores, con Boles, Tablet y Boles y Gintis, son 4 autores, ¿sí? De las corrientes, diríamos, marxistas, sociocríticas
o del conflicto, ¿no? Boble y Stablet son dos sociólogos franceses que analizan la escuela capitalista en Francia. Tanto estos dos autores como los que vamos a ver posteriormente, ¿se acuerdan que planteamos que Marx no había trabajado el tema del sistema escolar, pero sí había dado elementos? Quien empieza a analizar, diríamos, la escuela y su relación, es Althusser, que también es un sociólogo francés, y podemos analizar que la escuela es un aparato ideológico del Estado. ¿Por qué aparato ideológico del Estado? Él analiza el sistema capitalista, porque a veces si instala alguna idea por la fuerza, diríamos, podemos ver un gobierno, una dictadura, no logra su objetivo. Lo que tiene que lograrse a través de inculcar la ideología de la clase dominante, naturalizar esa situación de desigualdades, es decir, que lo veamos como algo natural. Yo no triunfo porque no hice el esfuerzo necesario. Ellos hablan, por ejemplo, de esa falsa meritocracia, porque según la meritocracia, todos partíamos de una misma línea largada, y que nuestro éxito o fracaso era responsable de cada uno. Pero a veces estas teorías que hablan de esta falsa meritocracia, no todos partimos de la misma línea largada. Un niño que nace en una familia con problemas de nutrición, con un poco capital cultural o social, no va a tener el mismo rendimiento que aquel que nace en otro tipo de familia con recursos económicos, sociales mayores. Y de cierta forma ya vamos a ver que el mismo sistema educativo es responsable a veces del éxito o fracaso de los alumnos. Esto es lo que plantean Althusser como aparato ideológico del Estado. Y plantea este autor, y lo profundizan los otros autores, que la escuela tiene una doble función. Una función selectiva, es decir, va colocando a las distintas personas en los distintos lugares sociales, pero principalmente reproduce y retransmite la ideología de la clase dominante. Es decir, un poco lo que analizaremos, ustedes quizás lo han visto también en currículum, el currículum oculto, ¿no es cierto? Que vemos que los conocimientos que se transmiten en la escuela son naturales, pero es seleccionado por la clase dominante. Cuando fue la Ley Federal de Educación, se seleccionaron contenidos básicos comunes, que fue un grupo de profesionales que seleccionaron algunos contenidos. Hoy con la Ley de Educación también se seleccionan los contenidos, es decir, qué contenidos se van a brindar. La teoría de las redes plantean que existen dos redes, pero que estas redes comienzan en el inicio de la escuela. Cuando antes se planteaba que la escuela unificaba socialmente, que podían ir los ricos, los pobres a la misma escuela, que iban a recibir todos los contenidos, no es así. Ellos plantean que hay una red primaria profesional. Acá primaria y secundaria no tienen que ver con los niveles, de nivel secundario o nivel primario, sino que son redes que atraviesan todo el sistema educativo. La red primaria profesional prepara a las personas para un sector secundario del mercado laboral, tiene menor prestigio, está dirigido a los sectores populares y el trato del alumno es más directo. En cambio, el nivel secundario es cubre todo el sistema educativo, tiene mayor prestigio, es elitista y principalmente forman a los futuros dirigentes, tanto de los futuros dirigentes sociales. Es decir, que esta red cumple esta función que planteaba Althusser de retransmitir, de reproducir la ideología de la clase dominante y de colocar posiciones. Acá traigo este dibujo de Quino, ¿no es cierto?, que se llama Vidas Paralelas. Hay otros también del mismo Quino que representan lo mismo, que del nacimiento los trae la cigüeña, pero su vida, diríamos, escolar pasa por distintos niveles y concluye así. Es decir, que se va naturalizando, se mantiene, se reproduce esta división de clase que hay en la sociedad. Esto quizás no pueden ver bien, pero lo van a ver en el Power cuando lo planteamos, ¿no? Entonces, la escuela cumple con estas redes profesionales
y la red secundaria superior, unas con mayor prestigio, otras con menor prestigio, otros para insertarlos a trabajos menos calificados y otros para ser dirigentes, conductores de la sociedad, ¿no? Y distribuye materialmente a los individuos, transmite esa ideología a aquel que está en la red primaria profesional, cree que es por su consecuencia de él, su responsabilidad de él que está. Pero principalmente la función de la escuela es naturalizar, no hacerlos visibles, ¿no es cierto? Ustedes mismos, cuando desarrollaron su actividad en la escuela, o sus hijos, o cualquier niño, no le dicen, vos estás en la red primaria secundaria o en la red primaria profesional. Esto, principalmente, la fuerza que tiene esto es la invisibilidad, ¿no es cierto? Y la naturalización. Pero no en todos los países son así, ya vamos a ver el ejemplo de Alemania, ¿no? Pero principalmente eso se transmite también a través del sistema pedagógico. Por ejemplo, en la red primaria profesional abundan las prácticas, dominado por el aprendizaje mecánico, concreto y continuo. Y también, es decir, a través de un trabajo manual, arcaico, artesanal y sin estética. Por ejemplo, cuando se plantea a veces la doble escolaridad en los sectores populares, ¿qué se le brinda? No le dan teatro, no le dan artes plásticas o inglés. ¿Para qué? Si nunca van a ir a un teatro, van a ver una obra a un museo, o nunca van a viajar. Hasta los mismos padres piden oficio, ¿no es cierto? Soldadura, carpintería. En cambio, en la secundaria superior, el trabajo es intelectual, moderno, profesional y estético. Es decir, ahí se le da idioma, informática, historia del arte, preparando a esos profesionales. Es decir, hasta el mismo arte. Un poco lo que veíamos recién, lo vinculamos con la película de tiempos modernos, la posición de los bancos, como es la escuela tradicional, uno detrás del otro, ¿no es cierto? Ya lo vamos a ver en la próxima clase con Foucault, es decir, pudiendo ver cada uno hoy. Por ejemplo, hoy hay otro sistema, que la mesa redonda, participativa, es decir, tiene el trabajo colaborativo. En cambio, lo otro era cumplir las órdenes del maestro. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, cómo se da algo que yo le planteé, que la escuela acá se da naturalmente, estas divisiones va formándose a partir del inicio. Por ejemplo, en Alemania, el sistema educativo, podemos ver que la educación, el nivel inicial y primaria es común, pero a los 10 años ellos tienen un examen. Y según el rendimiento, el resultado de ese examen, van a entrar en estas 3 redes, ¿no es cierto? Uno van a poder llegar hasta el nivel universitario y otro solamente a través de nivel oficio, ¿no es cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, hasta los 16 años, digamos, serán concebidos menos brillantes, dice, en estas corrientes, no lo pronuncio porque va a dar vergüenza, dice, está concebido para los alumnos menos brillantes académicamente, y una vez se suelen graduar, suelen optar por prácticas, en algunas ocasiones manuales, que a veces combinen con estudio o tiempo parcial en otra corriente. Es decir, y la otra es por profesionales con requerimientos más académicos como enfermería, y los otros sí necesitan más estudios. Es decir, que ahí, y en Alemania y en Rusia están planteadas estas divisiones de trabajo, ¿no? ¿Alguna duda con esta teoría? ¿Alguna duda, chicos? No. En el momento no. No. Y ahora vamos a ver No. la otra corriente crítica, que es la teoría de la correspondencia. Lo vamos a ver rápidamente. En sí, se basa en los mismos principios de Althusser, en esto que la escuela tiene de transmitir, diríamos, la ideología de la clase dominante y posicionar. Pero es decir, ellos dicen que el nivel educativo prepara para el nivel inferior para la sumisión, para el nivel medio para la sociedad, y el superior la autonomía, es decir, formar esos futuros dirigentes.
Pero esperen que hice algo mal. ¿Qué pasó? Apreté algo mal. Principalmente, lo que se plantea esta teoría se llama el principio de la correspondencia, teoría de la correspondencia, que la escuela hace un isoformismo de la empresa, es decir, que traslada el modelo de la escuela del modelo de la fábrica, del mundo productivo, a la escuela. Es decir, respeto por las reglas, dependencia, es decir, la supervisión, interiorizarse de las normas. Es decir, por ejemplo, la escuela está organizada como la fábrica, el director como el gerente de la empresa, el capataz con los preceptores, el maestro, los premios y los castigos. Principalmente es inculcando, diríamos, a través de la socialización, este currículum oculto, todas las normas que tienen que aprender en una fábrica. Es decir, por ejemplo, el horario, el toque del timbre de ingreso, hay unos minutos de espera, si no se cierra la puerta. Igual que en la fábrica, toca la sirena, se abre el portón, pasados unos minutos se cierra el portón y el que llegó tarde pierde su puesto de trabajo. También si trabaja bien, se esfuerza, es reconocido con un aumento salarial y si comete un error es castigado. Igual en la escuela, a través de las notas, las banderas, ¿no es cierto? Siempre recuerdo que mi hija iba al jardín infante y le daban, si se portaban bien, un cartelito que hoy me porté bien, y me acuerdo que antes de las vacaciones de invierno, el último día se esforzó bien para ganarse el cartelito para tenerlo durante todas las vacaciones en casa. Es decir, cómo se van transmitiendo, diríamos, sutilmente, solapadamente, todas estas concepciones, diríamos, de cómo hay que comportarse en la empresa. Un poco lo que planteaba Juan recién, que hoy no se están preparando, diríamos, el cumplimiento de los horarios. Bueno, no presentaste el trabajo, bueno, puedes presentar mañana. Es decir, eso no, en una fábrica o en un trabajo no se acepta. Por eso a veces esto es de la empleabilidad, ¿no es cierto? No solamente conseguir el trabajo, sino mantenerlo, ¿no? Eso quizás está el déficit en la escuela, ¿no? Y la otra teoría, ya que vamos a ver, de la teoría del credencialismo, esta teoría tiene que ver más bien con weberiana, interpretativo. Ustedes en cierta forma están en eso, ustedes son profesionales, ¿no es cierto? Pero vienen a obtener un título, ¿no es cierto? Es decir, que ¿para qué les permite el título? ¿Ustedes, hay algunos que están dando clases? Sí, yo. Sí, a nivel sí, yo. universitario y doy clases. Sí. Lo que has desarrollado durante el cursar el profesorado, ¿te ha aportado algunas herramientas nuevas? A mí sí. Sobre todo, no sé si es por una cuestión ya también de que ya se maduró un poco más, lo visto en sujeto, algunos aportes ahí de sujeto y mismo de lo que vimos el primer semestre, algunas cosas las he ido poniendo en práctica y ha sido resultadista, digamos, de una manera. A ver, porque le voy a pasar, a ver, ¿quién quiere leer esta viñeta? Según su currículum de doctor en filosofía, ha trabajado 8 años como repartidor de pizza. Bueno, ya casi 9. Pero lo que necesitamos en esta discoteca es un pinchadisco. También soy ateísta. Bueno, esta teoría, lo que plantea, hoy cada vez nos piden más credenciales, más títulos, ¿no es cierto? Ustedes quizás son muy buenos en sus profesiones, pero para ir a dar clases no alcanzan, ¿no es cierto? Tienen que tener el título 1, necesitan esas credenciales. Pero lo que plantea esta teoría que los sectores populares tratan de acceder a estos títulos, a estas credenciales para lograr los culturemas, las clases dominantes, es decir, poder acceder a esos beneficios que tienen
sectores. Pero lo que realmente, lo que se aprende principalmente es obtener las credenciales. Pero lo que se aprende del oficio, se aprende en haciéndolos, ¿no? Por eso yo le preguntaba si habían aprendido. Quizás ustedes van a tener nuevas herramientas, pero lo que van a poder aprovechar directamente en la práctica. En el caso, por ejemplo, en mi profesión, primero fuimos licenciados, después profesores, después una diplomatura, especialización, maestría, doctorado y hoy postdoctorado, ¿no? Es decir, cada vez nos piden mayor credenciales, pero realmente lo que nos da nuestra fortaleza es nuestra formación de grado, ¿no es cierto? Los otros son herramientas que van sumando a nuestro currículum. Es decir, que hay un credencialismo duro, otros blandos, es decir, que se plantean hoy el tema del credencialismo, es decir, obtener estas certificaciones, ¿no? Y vamos a ver la última teoría, después una reflexión, diríamos, que es la teoría del credencialismo, la teoría de los nuevos yacimientos de empleo. Esto tiene que ver, esta teoría se da principalmente en Europa, en la década del 90, cuando Europa tenía en los grandes países, había una tasa alta de desocupación, estaba arriba de los 2 dígitos. Siempre, el padrino de mi hija es economista, se fue a hacer una capacitación, una formación por el tema de la desocupación. Entonces, en esa época le decíamos que va a ir a aprender, en esa época en nuestro país teníamos un solo dígito de desocupación, va a aprender de pasar de 1 a 2 dígitos. Y parece que aprendieron bien los que fueron, porque todavía seguimos con 2 dígitos de desocupación. Pero la Comunidad Europea, en el estudio, estaba realmente preocupado. Yo le comenté la película esa del recurso humano de las 36 horas semanales. La Comunidad Europea formó una comisión de estudiosos y publicaron un libro que se llamó el Libro Blanco de la desocupación o del trabajo. Ellos analizaron que las distintas alternativas que habían para solucionar el tema del empleo, que era o a través del Estado o a través del mercado, no daban resultados. Acá hemos pasado por las distintas experiencias, ¿no es cierto? Hoy actualmente, por ejemplo, ayer se habló que no va a haber reforma laboral. Por ejemplo, el Estado hoy con esto de la doble indemnización, es decir, no se puede expulsar, no ha disminuido el desempleo, ¿no es cierto? O cuando durante el menemismo hubo una flexibilización laboral, tampoco hubo una mejora del trabajo. Es decir, que del mercado y del Estado, estas políticas que se han implementado han fracasado o no han disminuido el desempleo. Ellos dicen que cómo se fue cubriendo, disminuyendo como una alternativa de la sociedad civil, de la misma comunidad. A veces creo que está entrando uno. Espera. Que lo acepten. A veces, ustedes en San Rafael tienen muchos ejemplos, hoy en la época de pandemia también, a veces algunos tenían un hobby o un oficio, empezaron emprendimientos familiares o particulares que tuvieron éxito. Por ejemplo, en San Rafael todo lo que es vinculado al turismo, los calles, los guías de turismo, pero estos oficios pues necesitaron formación, capacitación. Primero concursos, por ejemplo, está el Instituto de Desarrollo Rural, el Instituto de Desarrollo Económico, que dan ciertas capacitaciones. Pero a su vez también necesitaron mayor formación, no alcanzaron con estos cursos. Se crearon tecnicaturas, ¿no es cierto? La tecnicatura en guía de montaña o de turismo, y después licenciaturas, por ejemplo, con el tema de los jóvenes, la Universidad de la Concagua creó una tecnicatura en minoría de familia y después una licenciatura. Ellos plantean, Sarah Moresteen, que es el libro que yo he propuesto, esto está en la cartilla, está bastante bien sintetizada en la cartilla, ella plantea que hay 4 áreas donde se pueden trabajar con los nuevos yacimientos de empleo. Los servicios de la vida diaria, los servicios de mejora del marco de la vida, los servicios culturales y de ocio y los servicios del medio ambiente. Vamos a ver cada uno cómo se han desarrollado y quizás con los ejemplos lo van a poder ver mejor.
Por ejemplo, en el servicio de la vida diaria, el servicio a domicilio, vos planteaste los cerrajeros, ¿cierto? El cuidado de los niños. Antes, las madres que iban a trabajar se alojaban con las abuelas, y hoy se necesitan ciertos, están los jardines maternales, o hay tecnicaturas, por ejemplo, la Facultad de Educación para el cuidado de niños. El tema de las nuevas tecnologías de información y la comunicación, la ayuda a la vida en dificultades y la inserción laboral, esto de que planteé la tecnicatura en minoridad, y hoy todo el tema de la información y de la comunicación. Es decir, que cada día se necesitó más, el año pasado con todo el tema de las TIC. El tema, espera, quiero ver una cosa, el tema de la mejora de la vida, por ejemplo, la vivienda, la seguridad, hoy todo el tema de empresas de seguridad, el tema de los transportes colectivos locales, la regularización del espacio público y urbano, los comercios de proximidad. Por ejemplo, cuando en la época de que se vinieron a instalar las grandes cadenas de hipermercados, todos creían que los mercados locales iban a fracasar. Por ejemplo, acá en Mendoza teníamos 3 cadenas de supermercados, ¿no es cierto? El Bea, el Metro y el Átomo. El Metro quiso competir, López quiso competir igual con Jumbo, Carrefour, Walmart, y fracasó. Angulo, dicen, yo no puedo competir, y lo vendió. Angulo no, sí, Angulo. Y Millán, dice, él creó otra estrategia, buscó un nicho, dice, el comercio de proximidad. Por ejemplo, acá en Mendoza también hay calles en los barrios que están instalados esos comercios. Allá en San Rafael pasa lo mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el barrio Unimed o en distintas avenidas que no hace falta ir al centro para ir a comprar. Es decir, y estos comercios se colocaron capacitación, por ejemplo, el IDR necesita, el IDR no, el Instituto de Desarrollo Económico, capacitación en marketing, en facturación, es decir, se necesita capacitación. El otro, por ejemplo, en el servicio cultural y de ocio, el turismo, eso lo podemos ver en San Rafael, sector audiovisual. Antes, por ejemplo, alguien que tenía una cámara, máquina de fotos, hacían fotografía o filmaban cumpleaños, casamientos. Y hoy en Mendoza está muy desarrollado lo que es la industria naranja. Por ejemplo, el clúster de Andefin está desarrollando con financiamiento del Banco Mundial películas, se están instalando estudios para desarrollar toda la producción de cine. O el patrimonio cultural, en las zonas, por ejemplo, hay una villa 25 de Mayo, todo lo que es la villa, cómo revalorizar esos espacios culturales, buscamos menos payatas. Y también el desarrollo cultural. Antes solamente esperábamos que vinieran de Buenos Aires a traer teatro, y las producciones locales son importantes. También el otro es el servicio medio ambiente, el de los residuos, la gestión de agua, el mantenimiento de zonas naturales, la normativa de control. Es decir, que esos son a veces emprendimientos particulares que se necesitan. Y ustedes pueden analizar en los colegios o el instituto que van a analizar si las carreras o las orientaciones que tienen están vinculadas con estos nuevos yacimientos de empleo. Por ejemplo, la gastronomía, la moda, tienen que ver con esto. Y para terminar, hoy esta relación de la educación y el trabajo, en cierta forma, Friedman planteaba que hoy la escuela es cada vez más necesaria y cada vez más insuficiente. Hoy, para buscar un buen puesto de trabajo se necesita la escuela, pero no es suficiente. Antes, con la teoría del credencialismo, la escuela era un trampolín, nos aseguraba un ascenso social, pero hoy no nos asegura. ¿Qué nos asegura la escuela? Que la escuela hoy es un paracaídas. Principalmente lo pudimos ver en el 2001, cuando quedaron gran parte de la sociedad fuera del sistema, excluidos, pero aquellos que tenían un nivel, una formación, un nivel de estudio, su caída fue menor en la época de los nuevos pobres, ¿no es cierto?, los sectores pobres que se improvisaron, que eran clase media que se empobrecieron, pero no quedaron fuera del sistema. Es decir, que hoy hay que apostar todavía en la escuela, pero en esto que es la formación continua. Nuestro país pasó por distintos
modelos económicos, ¿no es cierto?, de sustitución de importación, la crisis, después la apertura económica. A veces, en un país, por más que haya crecimiento del Producto Bruto Interno, no asegura que haya una igualdad social. También Friedman plantea que nuestro país se latinoamericanizó, porque antes, en gran parte del siglo XX, nuestro país se diferenciaba del resto de los países latinoamericanos por tener una gran población de clase media. En cambio, en los otros países latinoamericanos había una clase dominante, pequeña, y la gran clase baja, ¿no es cierto? No había esa clase media. ¿Y por qué había una gran clase media en nuestro país? Uno, por el sistema educativo. Nuestro país fue uno de los primeros países latinoamericanos que tuvo un sistema educativo. Otro, por el modelo de acumulación. Y otro, también porque nuestro país fue, la población era altamente urbanizada. Nuestros países eran más rurales. Pero a partir de los 90 y del 2000, esta clase media se fue empobreciendo. Los pobres fueron cada vez más en cantidad y más pobres, es decir, con menor ingreso. En los 70 la población económicamente activa participaba del 50% del Producto Bruto Interno, hoy solamente el 20%, y los ricos fueron cada vez más ricos. ¿Qué es lo que planteaban? Por ejemplo, en dos modelos económicos distintos, en la época del menemismo y en la época que llamó el kirchnerismo la época ganada, hubo un crecimiento del Producto Bruto Interno, pero eso no se trasladó hacia abajo. En el menemismo planteaba que era la época del derrame, es decir, que se tenía que acumular y después iba a derramar hasta los otros sectores. Nos quedamos esperando. Y durante la época la década ganada, hubo crecimiento del Producto Bruto Interno, pero no hubo una distribución equitativa, es decir, se mantenieron las desigualdades sociales. Esto lo podemos ver, lo vamos a ver en la última unidad con la tasa de pobreza. Con esto hemos terminado el trabajo, el desarrollo. En el aula virtual va a estar la cartilla, el Power y distintos pequeños videos de las distintas teorías. ¿Tienen alguna duda, chicos? Recuerden, vamos a hablar cómo es el trabajo práctico. Van a vincular las teorías de la unidad 2 con lo que hemos visto en la 5, porque tanto en la cartilla como esto van a ver que están algunos autores comunes, otros distintos. ¿Ustedes qué escuela, a ver si me pueden decir qué escuela están trabajando o van a trabajar por grupo? Nosotros, profesor, veníamos trabajando en la institución educativa con la escuela de Vima, así que por ahí habíamos planteado seguir con esa escuela. El de Vima, segura, ¿no es cierto? Sí. Bueno, tomo como ese modelo como para ver cómo pueden hacer el trabajo. ¿Se acuerdan que yo les había planteado un cuadro que en uno decía el nombre de la escuela, los datos de esa escuela, después qué teoría van a analizar y una breve descripción y después el análisis? Esto ahora en forma de cuadro, después en las próximas clases le voy a dar cómo es el trabajo final, pero el cuadro nos va a servir para ese trabajo final. La EBIMA es una escuela técnica, ¿no es cierto? Sí. ¿Ustedes con qué teorías las pueden vincular? A ver qué dato. Por ejemplo, ahora que tienen más fresco con la escuela esta de educación y trabajo, ¿con cuál la pueden ver? Y quizás cuando se menciona con la teoría técnico-funcionalista, ¿no? Sí, principalmente las escuelas técnicas, tanto la ENETA, ya el Ejército de los Andes, la Marín, creo que la otra, y la EBIME, sí, o la Yacarine. Todas estas épocas se desarrollaron en la época esta de sustitución de importación. Y, por ejemplo, tienen que ver con esto, invertir en educación para insertarse en el mundo del trabajo. También, por ejemplo, ¿cuáles son las orientaciones que tiene la EBIME? ¿Me lo puede decir, Mariela? ¿Qué títulos dan? A ver, Noé también está con nosotros. Ah, Noé. Noé.
Bueno, ahí está. Tiene algo de cocina, sí, algo de lo que cocina. cocina, creo que tiene textil y ahora está escribiendo no. Y Cocina creo que está. con la parte Y de arte. artes. Arte, Ya. ¿no? Eso tiene que ver un poco también con los nuevos yacimientos de empleo, ¿no es cierto? Los chefs, los modistas, ¿no es cierto? Tienen que ver con los yacimientos de empleo. También está en cierta forma nombrado en la teoría, pero lo vamos a ver en la última unidad, con el concepto de teoría social de género. Porque esta escuela primero nacieron como escuelas de oficio. ¿Y qué se le enseñaban? Manualidades, cómo mantener una casa. Claro, Es decir, todo. entre comillas, ¿qué es lo que debe hacer una mujer, ¿no es cierto? Labores a mano. El estereotipo de la mujer. ¿Cómo, Esas María? escuelas tenían el título de labores a mano. Labores a mano. Pero eran todas, diríamos, Eran todas destinadas a mujeres y eran con el título labores a mano. claro, por eso esto no lo digo que lo hagan ahora, pero lo estoy orientando, diríamos, en la próxima unidad, en la unidad 6, vincular a esto, como el estereotipo de mujer, ¿no es cierto? Todo este concepto que debía hacer las mujeres. Y en cambio, el ejército de los Andes eran para hombres nada más. Esto podemos analizar. También podemos ver algunas teorías, por ejemplo, esto quizás no, desarrollan algunas teorías, 3 o 4 ahora, porque hay algunas que las vamos a ver con mayor profundidad en las clases. Por ejemplo, Bourdieu, tema de la teoría del capital humano, tema de teoría del capital, no, el tema de los hábitos, o el tema de los códigos lingüísticos, el currículum oculto. Es decir, eso, tomen, le di ejemplo, estos de a qué red primaria, por ejemplo, a qué red, cuál es el nivel poblacional y a qué, por ejemplo, esto es red secundaria, red profesional. Por ejemplo, si ustedes trabajaran en la escuela de El Molino, ¿a qué red pertenecería? ¿A red primaria profesional o a red secundaria superior? ¿No escuchó? Y quizá una Primaria. Primaria, ¿no es cierto? Primaria. Por ejemplo, la red, por ejemplo, el Colegio del Carmen o Marista. Superior. Esa superior. Superior. Por eso van analizando. Ahora hagan esos cuadros, vayan trabajando y a medida que vayamos las distintas teorías, ustedes vayan comparando las teorías con su escuela. Bueno, ¿qué puedo tomar esto? Cuando veamos la próxima clase, los códigos lingüísticos, o Bourdieu, por ejemplo, con la EBIME, en la escuela de ustedes, la próxima clase vamos a dar a Foucault, el tema del panóptico. Y esa escuela es propia, ¿no es cierto? La construcción, ¿no es cierto? La vamos a analizar como es bien, digamos, panóptica. Todo el tema de vigilancia fósil, en esa escuela se puede trasladar, pues se puede analizar. ¿Comprenden más o menos en qué consiste este trabajo? Es una lectura, ir haciendo una síntesis, pero trabajándola con los colegios. No quiero que me hagan un mapa conceptual o un resumen de la teoría, sino que lo vayan aplicando. Eso en sí consiste el cuadro, con las 2 unidades. Claro, buenísimo. Profe, una consulta. Sí, Viviana. Buen día. ¿Tenemos que procurar no elegir autores que sean de diferentes paradigmas o podemos hacer o el escoger de diferentes? No sé si me explico. No, la idea es que utilicen de todos los paradigmas. Ah, ok. Pero a veces hay escuelas que tienen, por ejemplo, se puede utilizar más otras teorías que otras, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las escuelas técnicas, el tema de la teoría del capital humano se cae maduro, ¿no es cierto? Profesor, otra consulta. Ahí podrá brindarnos, no sé si es posible, pero la posibilidad de ver un trabajo que no sea referido a nuestra área, pero para tener una orientación de cómo generar el esquema, la estructura y todo. Ahora hagan el esquema. Ese es el esfuerzo. Yo en las próximas clases les voy a mostrar yo generalmente cuando era presencial
llevaba unos 10 trabajos Sí. de años anteriores para que ustedes los vieran y lo que puedo hacer es compartir una pantalla de un trabajo, por ejemplo, de una escuela acá en Mendoza. Bien, bien, bien. Voy a seleccionar uno o dos trabajos para que ustedes lo vean. Si eso no hay problema. ¿Alguna otra duda con respecto a estas dos unidades? El otro día me pidió una compañera que no había subido el Power de la clase anterior. Ahora, cuando terminemos, lo voy a subir tanto el Power de hoy, voy a habilitar los videos y para que ustedes puedan trabajar. Yo le quiero pedir un favor. Estaba viendo el cronograma. Nos tocaría el sábado 23, ¿no es cierto? Después el viernes 29 y el sábado 30 y el sábado 6. Si podríamos cambiar de vez el viernes 29 al viernes 22. Así vemos rápidamente todas las teorías y damos un tiempo también para que ustedes vayan trabajando el trabajo final. ¿Puede ser? Porque veo que no tienen otras actividades. Es cambiar un viernes, adelantar un viernes. Sería en la tarde, profe, ¿no es cierto? ¿Tarde de noche? ¿Cómo sería la hora que... ¿A ustedes a qué hora? ¿A las 6 se estaban juntando o no? Sí, 6, 6:30, sí. Sí. ¿Qué prefieren, 6 o 6:30? A mí me da lo mismo. Por mí sí puede, 6:30 mejor porque para retirar a los niños de la escuela, sí puede ser. Por mí, perdón, no sé el resto. Bueno, entonces, ¿puede ser el viernes 22 a las 18:30? Sí. Bueno, así trabajamos este viernes y este sábado con 2 unidades, así para que ustedes ya van a poder avanzar el trabajo. Y el sábado, quizás nos damos un tiempito para mostrar los trabajos, más allá de los esquemas. Pero yo sé que ver otros trabajos, como pidió Juan, no es copiar, no es nada, pero sí ayuda a tranquilizar, porque principalmente eso, yo cuando lo llevaba al trabajo, y la idea es, por ejemplo, el último sábado, si ustedes pueden poner el borrador del trabajo y que los vean cada uno y compararlo, esto también ayuda. Y así ya, no le digo en la primera mesa de diciembre, pero sí en la segunda, la mayoría ya pueden estar presentando su trabajo. Ya terminar con el... Porque ya van a tener un borrador, sí, unos 10 días antes, una semana de la mesa, ustedes los pueden mandar y hacer las correcciones que hace falta, ¿no es cierto? Profe, otra consulta en cuanto a la recolección de datos, ya sea si planteamos entrevistas o observaciones, ¿eso también lo vamos viendo con usted o vamos teniendo alguna devolución respecto a eso? Si hace falta, yo le puedo mandar unas guías, que son guías nada más, no es que tengan que cumplir para la entrevista. Porque la diferencia es que a veces metodológicamente una encuesta hay que cumplir a rajatabla. Lo que se tiene en una entrevista es un guión que permite decir algo orientativo, pero en la entrevista van surgiendo preguntas según el interlocutor, ¿no es cierto?, que se puede plantear. Eso lo puedo ir preparándolo y enviárselo. Si ustedes tienen algunas entrevistas, pero en función de las teorías vayan viendo. Uno, principalmente, algo que les recomiendo si van a hacer, vean edificios, cómo están construidos el edificio, tanto arquitectónicamente, esto lo vamos a ver en la clase que viene, como el estado. Yo a veces trabajaba con un caso, pero no nos da tiempo para trabajarlo así en forma virtual. Vean eso, el organigrama de la estructura, esto lo vamos a trabajar también en el tema de la burocracia, de la organización de la clase que viene. Por eso yo he pedido tener estas dos clases juntas ahora, para que ustedes tengan tiempo antes que se termine el cursado, puedan ir a las distintas instituciones, aprovechando ahora que las escuelas están abiertas. El año pasado no tuvieron la oportunidad, o eran porque tenían la información o buscar datos en las redes. Bueno, yo le voy a estar mandando cualquier cosa, si yo me olvido durante la semana, profesor, acuérdense de mandarme la guía, no me molesta, ¿no? Bueno, gracias, prof. Bueno, chicos, nos vemos entonces el viernes a las 18:30. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Si pueden compartir alguna factura.
ahí en una tortita, de ahí, en la panadería que está cerca ahí de la facultad. Bueno, yo unas palmeritas acá de la Pichona que son conocidas en toda Mendoza. Bueno, nos vemos el viernes. Gracias, chicos. Chao. Chao, chao. Nos vemos.